Bueno, hablaremos de México y de esta semana que ha sido una semana de alto impacto para temas judiciales. Se ha presentado, bueno, no se ha presentado, se ha presentado una situación que era la expectativa de una gran reforma judicial, de varias iniciativas para modificar la Constitución en México y hacer pues casi un cambio fundacional, algunos lo han planteado de esa manera, al sistema judicial mexicano. Y bueno, pues se planteó el asunto en este miércoles pasado y bueno, pues la cuestión es que no se presentó finalmente el documento o los documentos al Senado de la República, que sería la Cámara de Origen, y bueno, ahí hay todo un debate abierto sobre el contenido de esos documentos que circularon de forma extraoficial. No se presentaron finalmente al Senado de la República, pero se conoció su contenido o el contenido de lo que se pensaba presentar precisamente como esta reforma judicial en un país como México, en donde hay muchos temas, pero dos principalísimos que tienen que ver con una delincuencia rampante en materia de crimen organizado y una impunidad feroz, tristemente, para este país. Y bueno, pues el debate queda ahí suspendido. El debate ahora está en lo que ocurrió o no ocurrió, y hay que analizar precisamente el momento que vive México en esta materia judicial. Y también esta semana se retomó el tema de la renuncia de un ministro mexicano de la Corte del Máximo Tribunal de Justicia de México, Eduardo Medina Mora, que bueno, pues el año pasado presentó su renuncia en un contexto que ahora tiene que explicarse de otra manera, porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto de Transparencia de México, ordena al presidente mexicano que entregue, bueno, la presidencia, que entregue toda la información documental disponible sobre la renuncia de dicho ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Bueno, de eso hablaremos esta noche con dos invitados a quienes les aprecio mucho que estén aquí para conversar. Alfredo Figueroa, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Sociólogo, ex consejero electoral de México y bueno, pues especialista en todos estos temas que ha seguido muy de cerca en estas últimas horas. Gabriel Reyes Orona, abogado, gracias por estar aquí. Carmen, un saludo a todos. Gracias, abogado. Gabriel fue en su momento procurador fiscal de la Federación y bueno, a los dos los hemos invitado para hablar de estos dos temas. Empecemos, propongo, con esta reforma que vamos a ver en qué queda, porque lo que hemos visto en esta semana es para analizarse. Alfredo, ¿cómo lo viste tú? Bueno, la verdad es que teníamos anunciado un conjunto, digamos, de reformas que iban a ser de la mayor trascendencia. Se iban a trastocar 14 artículos de la Constitución, según los proyectos que circularon en los días previos. Ha habido una discusión en el país muy importante sobre tener un fiscal autónomo, una fiscalía que sirva. Incluso hay organizaciones que así se han llamado, dado el grado de impunidad que reina en la nación. Y asistimos, digamos, a conocer, se fueron filtrando en los días previos un conjunto de documentos, una docena de documentos que traían reformas a la Constitución, nuevas leyes, modificaciones a muchas más. Se ha presentado, digamos, en el Senado de la República, el fiscal de la Nación, los representantes del Poder Ejecutivo, los representantes del Senado de la República, y lo más impresionante, digamos, del hecho es que ha habido toda una reunión para una no presentación. Es decir, no hemos visto un proceso, digamos, de discusión que se abre sobre este tema, sino sobre de no presentación. Y esto ha tenido que ver, en mi opinión, con que muchas de las reformas que venían aquí previstas están en sentido estrictamente contrario de un conjunto de disposiciones y de procesos judiciales que se vienen desarrollando en el país, entre otros el de la justicia oral, adversarial, que viene en un sentido contrario toda la reforma que se presenta, y en una suerte, digamos, de facultades que se le darían hoy al Ministerio Público, que lo que pretende es, digamos, resolver procesalmente la persecución de los delitos, en algunos casos poniendo en entredicho los derechos humanos en nuestro país, Carmen. ¿Cómo viste, Gabriel Reyes Orona, todo esto? Primero, yo creo que lo que hay que dejar claro es por qué la necesidad de, en este preciso momento, presentar este paquete de iniciativas. Destaco yo, primero, que es un implícito reconocimiento de que el modelo o el andamiaje legal que tenemos no es suficiente. Lo que hoy tenemos es un conjunto de reformas que vienen del pasado, que no entraman ni articulan con las propuestas aprobadas por esta administración ni por esta legislatura.
¿Qué quiere decir esto? Que los políticos mexicanos asumen que el problema que tenemos es un problema de andamiaje legal, de estructura legal. Sin embargo, el hecho de que las cifras tan complicadas de delitos dolosos en nuestro país han llegado a los niveles que han llegado, precipitan el envío de un paquete para su discusión, el cual desde luego han sondeado a la opinión pública. La aparición de este paquete de manera informal, lo que tuvo es el efecto de sondear a la opinión pública respecto de temas centrales en materia de administración de justicia. Uno de ellos, por supuesto, es el control o los contrapesos que se requieren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que haya organismos e instituciones que den un cabal y puntual seguimiento de la conducta de los juzgadores y magistrados. ¿Por qué? Porque existe repetidamente el señalamiento de ineficiencia, de incompetencia y de corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Es precisamente el mal funcionamiento del Poder Judicial Federal lo que es la causa real de la impunidad. Esta impunidad es lo que realmente conduce a la corrupción. La corrupción es un efecto, no es una causa. La corrupción se ha dado precisamente en este país porque a partir de un esquema muy amplio de impunidad y simulación, en este país los funcionarios públicos no han servido a la nación. Entonces, ¿por qué hay que empezar por el principio? Porque nos hemos dado cuenta después de un año de gobierno que es el Poder Judicial donde realmente está el problema y que esa es la más estructural de las reformas. En este caso, lamentablemente, hemos visto que se ha mandado un paquete que tiene parte de un sistema, parte de otro sistema y que ha generado una serie... Que no se ha mandado un paquete, más bien. Que no se mandó. Vamos a decir que circularon los documentos. El sondeo informal que alguien promovió, porque sin duda alguna provino de las entrañas del poder público. Esto es una suerte de consulta informal. Ha tenido la consecuencia de evidenciar un modelo o un paquete precipitado, no articulado, inconexo con la evolución que hemos venido teniendo en el sistema penal mexicano y una grave tendencia hacia un mayor centralismo. Esta idea de nacionalizar todos los delitos, esta idea de que lo federal se vuelva absoluto y desaparezcan los estados y los municipios como entidades con ciertas capacidades en la vida diaria de los ciudadanos es verdaderamente preocupante y nos hemos dado cuenta que la sociedad civil sí reacciona y reaccionó a esta consulta informal, Carmen. Bueno, pues queda ahí el asunto de lo ocurrido este miércoles de esta semana. Ahora, bueno, esperaremos a febrero para que se presente la reforma, el conjunto de iniciativas, pero bueno, ya hay voces diversas, como ustedes lo han planteado, desde el ministro en retiro Cosío, que sube un tuit donde dice que pues el contenido de estas iniciativas pues es contrario a varios preceptos constitucionales. Hay voces que enfatizan los riesgos para los derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que también emite 5 observaciones muy específicas, y hay cosas muy coincidentes en la preocupación de los que están analizando estos documentos informales. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de las pruebas lícitas o ilícitas en los procedimientos. Ahí hay un ojo de atención importante, ¿no? Sí, lo que se plantea es que una prueba que se obtiene, digamos, ilícitamente, por medios ilícitos, puede ser eventualmente ligada al proceso y tomada en consideración, lo cual, digamos, va en contra del sentido a partir del cual no se podían obtener pruebas de ese carácter. Además, extiende el tema del arraigo, buscando, y aquí déjenme, digamos, hacer un matiz en relación al asunto. Tampoco las normas que hoy tenemos están funcionando para detener los grados de violencia y de inseguridad que tiene el país. Claro, se entiende que buscan volver más eficaz la Procuración de Justicia, la Fiscalía especialmente, sí, y desde luego después el Poder Judicial, pero el modo en que lo han planteado es en realidad un modelo regresivo, anterior a un conjunto de decisiones que el Estado mexicano ha venido tomando, y ojo también, porque buena parte de ellas tienen que ver con un sistema internacional de acuerdos que el Estado mexicano ha suscrito en donde se deben proteger derechos fundamentales. Entonces, lo que hemos visto en el arranque, déjenme decirlo así, casi cómico, de una discusión
que va a ser de la mayor envergadura para el país en los próximos meses. Así que bueno, seguiremos hablando de esto, Alfredo, Gabriel. Déjenme hacer una pausa y como dije, esta semana en México el tema judicial, bueno, corre por esta vía, pero también corrió por la discusión y la exigencia de saber exactamente qué pasó con la renuncia de un ministro del máximo tribunal, Eduardo Medina Mora, y bueno, regresamos con este tema que, bueno, se reactivó con motivo de una solicitud de información que no fue atendida y que llegó al INAI, el Instituto de Transparencia Mexicano, que ordena a la Presidencia de México que presente los elementos que el ministro tuvo que haber hecho valer para que su renuncia fuera aceptada, como se aceptó en la presidencia y también en el Senado de la República. Dejamos el tema de la reforma de gran calado en México en materia judicial y nos detenemos en este otro gran asunto que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El año pasado se dio la presentación de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y bueno, quedaron muchas preguntas abiertas. Hubo quien acudió a la presidencia a preguntar a través de la ley de transparencia cuáles eran las razones graves que se exigen en la Constitución que se presenten para que se acepte una renuncia de un ministro de la Corte. Bueno, en eso estamos, Gabriel, Alfredo, en esta semana. ¿Cómo has visto, Gabriel, todo este caso y este proceso? Aquí lo que tenemos que dejar muy claro, para quien nos está escuchando y nos sigue, es que la Constitución mexicana, en el tercer párrafo del artículo 98, establece una excepción a la posibilidad de que a una obligación general que tienen los funcionarios públicos de alto nivel para que se permanezcan en el cargo, dado que no pueden renunciar. Es decir, el artículo 5 constitucional en México establece la libertad plena para tener la industria, trabajo que uno desee, pero en algunos casos muy particulares establece lo que se llaman trabajos obligatorios, como son los censales, como son los electorales, y en el caso particular de ciertos funcionarios que son electos por lo que se llama en México elección popular indirecta. Esta elección popular indirecta es aquella que deriva de un procedimiento en el que hay una ratificación del Senado. El caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México es uno de esos casos de excepción en los cuales sí se considera la existencia de un trabajo obligatorio, es decir, que no puede renunciarse libremente. El hecho es claro en el artículo 98, párrafo tercero, que dice que para que esta renuncia proceda, tiene que haber causas graves. Por supuesto, como las causas graves cambian de caso a caso, tiene que haber un calificador. Y este calificador es el Ejecutivo Federal. Una vez que el Ejecutivo Federal ha recibido la solicitud de renuncia, debe de calificar si existen o no causas graves, y una vez que esta calificación se da, mandarlas al Senado de la República para que las apruebe. Es decir, actúan los órganos ejecutivo y legislativo revisando las causas graves. Pero si estas causas graves no existen o se mantienen no reveladas, no pueden ser, por un lado, calificadas, ni por otro lado, aprobadas. Esto quiere decir que la renuncia del ministro Medina Mora no siguió el proceso constitucional, y al no seguirse el proceso constitucional no puede tener un efecto acorde a nuestra Constitución, a nuestra Carta Fundamental. Esto determina que hoy en día nos encontremos en un estado de excepción en el cual un sujeto ha tenido la capacidad de renunciar, de abandonar una posición importante en el Poder Judicial Federal sin cumplir con los requisitos de la Constitución, no de la ley. Aquí es muy importante recordar que en México hace 25 años un presidente desapareció al Poder Judicial de la Federación. En 1995, Ernesto Zedillo Ponce de León desaparece el Poder Judicial y arma una nueva corte a modo. Esto fue muy criticado en muchas partes del mundo, pero estos personajes que vienen de esta corte a modo aún subsisten. Recordemos que la secretaria de Gobernación es una de estas personas que fueron nombradas en 1995 para desempeñar un cargo superior por 20 años. Entonces, el tema del Poder Judicial es sin duda alguna uno de los temas más importantes que están en el debate en la sociedad mexicana, Carmen. Sobre el caso Medina Mora, ¿qué dices, Alfredo Figueroa? Bueno, esta semana, efectivamente, lo que hemos conocido es que el Instituto de Información, de Acceso a la Información Pública, ha obligado al presidente de la República a revelar las razones que no había revelado
en relación a cuáles eran las causas graves por las que un ministro de la Suprema Corte había renunciado. El presidente de la República ha señalado en distintos espacios que las causas graves no existen. Es decir, hay un reconocimiento expreso del propio presidente de la República diciendo que no hay causas graves en la carta que presenta, pues nada más refiere un artículo y no efectivamente un motivo que señale específicamente cuál es la razón por la cual eso se ha sucedido. La carta está aquí, son dos párrafos en donde solamente dice con fundamento el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado de la República. No dice ninguna causa, no, ni grave ni no grave. Ni grave ni no grave. Este hecho resulta, ya lo digo, muy grave, toda vez que hay una violación directa a la Constitución por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por parte del Senado de la República, quien ha aceptado esta renuncia. Esto se da en un contexto, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, en donde hay una recentralización del poder, una búsqueda de distintos poderes ejecutivos por controlar o incidir en otros poderes. Este tipo de prácticas, este tipo de, de razonamientos tienen que estar presentes en una renuncia para proteger al Poder Judicial. Creo que esto es el fondo del asunto. Hoy lo que tenemos es la ausencia de razones y, por supuesto, lo que ha creado ese silencio, esa ausencia de razones, es un conjunto de especulaciones a propósito de si ha habido un intercambio, porque el señor Medina Mora, exministro de la Suprema Corte, había sido denunciado ante la Fiscalía y se congelaron y descongelaron en cuestión de horas sus cuentas una vez que él presentó su renuncia, las de él y la de sus familiares. Entonces, estamos ante un caso grave en el país que implica a los más altos sectores del poder en México, incluido el propio presidente de la República. Este silencio que no se entiende por qué ha planteado el propio presidente de la República, este silencio que ha ratificado el Senado, tiene que ver con la especulación que naturalmente se va a formular en relación a qué está detrás de la renuncia de un personaje como Medina Mora, que hay que decirlo, simboliza en muchos sentidos el pasado y una fórmula, digamos, de proceder desde el Poder Judicial asociado a intereses particulares, Carmen, y no a la defensa del interés público. No importa tanto si es un personaje, si nos parecía un buen o un mal ministro. El modo en que ha salido de la Corte es el que preocupa y preocuparía a cualquier demócrata. ¿Con qué te despides, Gabriel? Los dos poderes que ejercen el autoritario monopolio de la verdad absoluta, de la última palabra, esto es el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han atropellado la Constitución de manera impune. Los mexicanos no podemos permitir que esto siga sucediendo. Alfredo. No podemos permitir que haya una regresión autoritaria en materia judicial y creo que es fundamental cuidar las razones y las formas por las que un ministro, el que sea, abandone la Corte. Pues ahí está este caso que desde luego hay que seguir muy de cerca por sus implicaciones altísimas sin duda y ya seguiremos hablando, si me lo permiten, Alfredo, Gabriel, gracias a los dos por estar esta noche y bueno, pues sí, seguiremos de cerca ambas cosas que presentamos el día de hoy en estos análisis que hemos podido escuchar de su voz y que tienen que ver precisamente con temas centrales para un país, en este caso México, una reforma de gran calado que ya veremos cómo se va procesando, pero que esta semana, bueno, pues se frenó lo que se esperaba fuera su presentación por las razones que aquí se han expuesto en este análisis. Así que gracias nuevamente por estar aquí y gracias al público que ha seguido esta transmisión en este programa. Pásela bien, buenas noches y hasta la próxima.